Lo leímos en la palabra del Señor, Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. El Señor nos quiere mejores, obviamente, pero otros también nos quieren mejores. La sociedad nos quiere mejores. La familia nos quiere mejores. La educación nos quiere mejores. La iglesia nos quiere mejores. Pero la pregunta es, ¿pueden hacernos mejores estas instituciones? Está la intención, pero no siempre la intención se logra en un 100%. En cambio, el Señor, nuestro Dios, nos quiere mejores y nos hace mejores, porque tiene el poder para hacernos mejores. La sociedad hace esfuerzos por hacernos mejores, pero no siempre tiene el poder para hacerlo. Por otro lado, tenemos al enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, que no nos quiere mejores, por el contrario, nos quiere peores. Y él hace todos los esfuerzos para que nosotros no seamos mejores. Por lo tanto, tenemos una lucha constante. Pero nuestro Dios es vencedor. Él tiene el poder de hacernos mejores. Él tiene el poder de hacer nuestro mundo un mundo mejor. Por eso tenemos que seguir en oración por las guerras que están ocurriendo en este momento, por la delincuencia y tantos problemas que existen. Solo el Señor tiene el poder de hacernos mejores. Pero a veces el ser humano equivoca el camino, la sociedad equivoca el camino, la educación equivoca el camino, la familia inclusive equivoca el camino. Porque a veces pensamos que la vigilancia perpetua nos hace mejores. El hecho de que estén sobre nosotros vigilándonos día y noche nos hace mejores. Ahora en las calles hay cámaras, en las instituciones públicas hay cámaras, en algunas iglesias también hay cámaras. ¿Por qué será? Hay cámaras, pero la verdad es que la vigilancia perpetua no nos hace mejores. En los tiempos bíblicos y hoy también la ley de Moisés estaba como una vigilancia constante sobre las personas. Y el texto bíblico dice que antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, confinados, hasta que la fe se revelara. En Romanos capítulo 3, versículo 19, dice el Señor: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es sinónimo de juicio. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, el Señor dice a través del apóstol Pablo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La sobreprotección, la supervisión constante, la vigilancia, la imposición, las reglas, no tienen valor contra los apetitos de la carne. Está la buena intención de hacernos mejores, pero no está la posibilidad de ser mejores mediante estas leyes, incluyendo la ley de Moisés. La ley protege, la ley
de Moisés protege, pero más sobreprotege, porque encierra a las personas con reglas, prohibiciones, límites estrictos. Lo mismo hacen las leyes. En cada país hay leyes. Tenemos un sistema de leyes, pero estas leyes no nos hacen mejores. Está la intención, pero no logran hacernos mejores. Sigue existiendo el mal, sigue existiendo la maldad, siguen existiendo los crímenes, la delincuencia. El ser humano sigue siendo orgulloso, sigue siendo mentiroso. El pecado sigue en el ser humano, por muchas leyes que se hagan, que se dicten. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas 3:23 dice el Señor, antes de que se nos abriera, en la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor, antes de que se nos abriera el camino de la fe, en Cristo estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Estábamos confinados, estábamos vigilados constantemente. El Estado, la familia, la sociedad, inclusive la iglesia, ¿protegen o sobreprotegen? A veces creemos que la sobreprotección, o sea, protegen, pero a veces es más que protección, es una sobreprotección. Nosotros, los creyentes, los miembros de la iglesia, ¿protegemos o sobreprotegemos? Los que somos padres, ¿protegemos a nuestros hijos o los sobreprotegemos? El apóstol Pedro exhorta a los pastores y líderes en general de las iglesias. Primera de Pedro 5:2. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. A veces los líderes, el departamento de administración, los directorios, los pastores, pretendemos controlar todo y controlarlos a todos. No es lo correcto, porque cada uno tiene que dar cuentas ante el Señor de sus actos. Debemos proteger, sí, pero no sobreproteger a la iglesia. Sobreproteger no hace bien. De hecho, se torna tóxico porque se pretende controlar y vigilar más que proteger. El Señor exhorta en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y a veces nosotros queremos tomar el lugar del espíritu y nosotros controlar todo. La verdad es que el Señor lo hace a su manera. El Señor Jesús, fíjese usted, el Señor Jesús, el apóstol Pablo también, ellos fueron víctimas no de la protección religiosa de su tiempo, sino de la sobreprotección religiosa y fanática que el Señor nunca autorizó en todo caso. Ellos fueron apresados, fueron maltratados por la supervigilancia estricta de los que se autonombraron los guardianes de la ley. ¿Quiénes? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, los sacerdotes de ese tiempo. Usted sabe que Jesús fue crucificado por orden o por instigación del Sanedrín, del máximo tribunal judío religioso. La acusación, este hombre, Jesús, transgrede la ley. Este hombre no cumple nuestra ley. Cuando sabemos que el Señor Jesús es el único que ha cumplido la ley de Moisés, el único, ninguno más. Entonces, la sobreprotección, la vigilancia perpetua, el confinamiento, el encierro religioso no tiene el poder para hacer mejores a las personas.
A veces nosotros los padres también con nuestros hijos pretendemos encerrarlos con tal que no tengan contacto con los de afuera. Pretendemos que eso los va a proteger, cuando la verdad es que el que protege es el Señor, principalmente. Nosotros lo hacemos, pero no podemos estar las 24 horas sobre nuestros hijos. Nadie puede estar las 24 horas vigilando lo que hace el hijo o la hija. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y si nuestros hijos hacen lo incorrecto, tendrán que arrepentirse delante del Señor. El Señor obrará en sus vidas y tendrán que asumir también las consecuencias, como nosotros lo hemos hecho y lo tenemos que hacer también. Pero Dios no pone una supervigilancia perpetua sobre nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, la ley ha sido nuestro ayo, pero venida la fe, ya no necesitamos esa protección, esa vigilancia perpetua sobre nuestras vidas. Por lo tanto, nuevamente decimos, la vigilancia perpetua no nos hace mejores. La conducción perpetua tampoco nos hace mejores. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Una ayuda, una nodriza, una nana, un asistente de párvulos que nos ayuda a dar los primeros pasos. La ley, dice la palabra, ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza, nuestro asistente de párvulos, educador de párvulos, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley de Moisés es una guía a Cristo, pero no es Cristo. Tenemos que tenerlo claro, ¿cierto? La ley de Moisés nos lleva a Cristo, pero no es Cristo. Nosotros estamos ahora bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Y Cristo cumple la ley de Moisés. Y la cumple en la letra y también en el espíritu de la ley. Porque la ley dice no matarás. Pero Jesús dice, cualquiera que le diga a su hermano necio, fatuo, imbécil, estúpido, etcétera, etcétera, ya se hace culpable de juicio de matar. Jesús se preocupa del espíritu, de la actitud del corazón, no solo de lo que dice la letra. Versículo 25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. La ley conduce, la ley guía y orienta, pero no es lo definitivo. Cristo es lo definitivo. Cristo es lo definitivo. Pero nos sentimos bien cuando se nos conduce, ¿cierto? Cuando otros deciden por nosotros. Como que nos da seguridad que otros decidan por nosotros. Nos sentimos bien cuando se nos lleva de la mano. Esto es justificable en la niñez, pero no en la adultez espiritual. Debemos madurar. No debemos depender siempre de los demás. Que los demás nos lleven a la iglesia. Que los demás nos estén llamando para venir a la iglesia y congregarnos. O que los demás estén orando por nosotros. Nosotros debemos orar por los demás. Nosotros debemos llevar a los demás a la iglesia. Debemos madurar. Hebreos 5, 12 y 14 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Madurez espiritual. Madurez espiritual.
Tampoco debemos conducir siempre a las personas. Ellas deben conducirse solas. Debe llegar un momento en que puedan ellos conducirse por sí mismos. Pasa con los hijos y pasa también en la vida espiritual. Todos debemos aprender a solucionar nuestros problemas con la ayuda del Señor. Y no siempre estar dependiendo de los demás, que los demás me solucionen mis problemas. En una ocasión, y esto lo dije yo en otro mensaje, un padre trajo a un hijo enfermo a los discípulos de Jesús. Y este padre le dijo a Jesús: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces. Cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Los discípulos no supieron solucionar el problema. Tuvo que solucionarlo Cristo. Pero si hubiesen tenido fe, hubiesen podido solucionar el problema. Todos los creyentes debemos aprender a solucionar problemas porque todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la salvación, la vida eterna. No podemos llevarle todos los problemas a ciertas personas de la iglesia. Debemos crecer en Cristo. En el nombre de Cristo, nosotros podemos ser agentes de solución. Por lo tanto, la conducción perpetua no nos hace mejores. Entonces, ¿qué nos hace mejores? Lo dijimos al principio del mensaje. El estar perpetuamente en Cristo nos hace mejores. El Señor dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién nos salva perpetuamente? Cristo. ¿Quién nos puede hacer mejores perpetuamente? Cristo. En 2 de Corintios 5:17 dice el Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en los versículos 25 al 29 del texto base que tenemos hoy día, dice el Señor: pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno. Esas diferencias, esas distinciones que hacemos nosotros, ya no corren, dice acá el apóstol Pablo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pero venida la fe, es decir, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo esa guía insistente, persistente, vigilante de la ley o de las leyes. Cristo vino y Él es lo definitivo. Él es lo definitivo. Ya no hay que esperar otro Cristo. No tenemos que esperar otra palabra. Él es la palabra definitiva de Dios para todos nosotros.
la vigilancia perpetua, la sobreprotección, el encierro religioso, el pretender que encerrándonos nos vamos a proteger del mundo. Jesús no se encerró. Jesús fue al mundo y no se contaminó. Por el contrario, el mundo fue salvo por Él. El mundo es salvo por Él. En Cristo somos bautizados y Él nos viste, nos reviste de nuevo. Cristo no nos sobreprotege. ¿Sabía usted eso? Cristo nos protege, pero no nos sobreprotege. Por el contrario, fíjese, escuchemos bien esto. El Señor muchas veces nos expone. Mire qué extraño. El Señor nos expone al peligro. No porque quiera perjudicarnos, sino porque Él no nos evita el dolor muchas veces. Está con nosotros en el dolor, pero no lo evita. Él permite que pasemos el dolor, porque en Él lo podemos soportar. Mateo 10, 34 al 36. El Señor Jesús dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa, de su propia familia. ¿Qué le parece? ¿Nos sobreprotege? ¿Nos protege? Mal, ¿cierto? ¿Nos sobreprotege el Señor? No. Nos protege, sí, pero nos expone muchas veces. Él mismo lo dice en las bienaventuranzas. Bienaventurados ustedes cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Cuando los persigan, bienaventurados son ustedes. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pero nosotros a veces queremos una vida tranquila. No queremos que nadie nos moleste. Queremos una vida cristiana sin sobresaltos, sin sufrimiento, sin cruz, sin dolor. Y el Señor nos coloca, nos expone, no nos va a sobreproteger. Sí nos protege, pero muchas veces nos expone al peligro para que allí en el peligro aprendamos a depender de Él. La ley nos conduce a Cristo, pero Cristo nos conduce al objetivo de la ley. ¿Cuál es? Hacernos maduros y adultos en Cristo. Esta madurez se demuestra, por ejemplo, en dos cosas básicas. Ayer las estudiamos en el retiro. Unidad y autovalencia. Unidad y autovalencia. Ser uno en Cristo y también ser capaces de valernos por nosotros mismos y solucionar los problemas con la ayuda del Señor. El Señor es nuestro Padre, pero y madre también, ¿cierto? Pero como buen padre y madre que es, Él no nos va a hacer la cama, hermanos, toda la vida. Ni nos va a lavar la ropa toda la vida, ¿o no? Porque llega un momento en que lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, lavarnos la ropa, nosotros tenemos que hacer nuestra cama. Hablo en términos figurados. No sé si literalmente todavía alguno hará la cama de su hijo de 30 años. ¿Ya? El Señor Jesús hoy día nos dice también, como se lo dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. ¿Se acuerda de esa frase? Cuando estaban todos sin comida, hambrientos. Señor, mira, ya no hay comida, no tienen dónde comprar. Jesús les dice, denle ustedes de comer. Se asustaron. Pero si hubiesen tenido fe, lo hubiesen podido hacer. La fe es la clave en el Señor. Jesús nos dice hoy también, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo 10, 8. Jesús es lo definitivo para nosotros. Él es la voluntad, Él es la complacencia del Padre definitiva
para nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, ¿qué o quién nos hace mejores? ¿La vigilancia? ¿La sobreprotección perpetua? ¿La conducción perpetua? No, ¿cierto? Cristo nos hace mejores. Porque el Padre nos habla a través ¿de quién? De Cristo, del Hijo. Hebreo 1, del 1 al 2. Porque Él es el Hijo amado de Dios. Oigámoslo a Él. Eso dice el Padre, ¿cierto? En la transfiguración. Oigan a mi Hijo amado. Él es quien da mi palabra, mi voluntad. Imitemos los dichos de Jesús, los hechos de Jesús. Seamos como Jesús. Seamos uno con Él y con todos los que se revisten como Él también, los que nacen de nuevo. ¿Queremos crecer y madurar? Amén, ¿cierto? Ser como Cristo es la mejor meta que podemos tener nosotros en esta tierra. Y es la meta definitiva, el llegar a ser como Cristo. No hay otra meta más grande que esta, la de llegar a ser como Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.